Dios les bendiga. Mi nombre es Rafael Rodríguez, soy el pastor de la Iglesia Bautista El Faro en Dolega. Quiero darte las gracias por visitar nuestra cuenta. Quiero darte las gracias también por suscribirte a nuestra cuenta. Y si es de bendición, déjanos saber cómo ha sido de bendición la cuenta que nosotros tenemos, los videos que estamos poniendo y en qué ha sido bendición para ti. Pero quiero compartirte algo muy breve y yo espero que pueda ser de bendición. Todos nosotros estamos en esta vida caminando y pensando cuál será nuestro destino, a dónde nosotros vamos a ir. Y lo más importante es pensar acerca de nuestro futuro, no solamente en el futuro en el que vivimos, pero en el futuro eterno. Por lo que quiero hacerte una pregunta. ¿Estaría usted 100% seguro de que si usted muriera iría al cielo? ¿Tendría esa paz y esa confianza, esa seguridad de que usted pasaría la eternidad con nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo vino a morir por usted y por mí, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El plan de Dios es que todo el mundo sea salvo. Pero el asunto es que no todos están seguros a dónde van cuando mueran. Y yo quiero darle en unos breves minutos cómo usted puede obtener esa seguridad de su salvación. Lo primero que nosotros necesitamos entender es que hay un problema entre Dios y el hombre. No es que nosotros quisimos ese problema, pero por la naturaleza nosotros somos pecadores. Adán pecó, Adán infringió el mandamiento de Dios. Dios le dijo a él que no tomara de un árbol, de un fruto específico, y él desobedeció. Así que desobediencia es, o más bien pecado es la desobediencia hacia Dios. Entonces Adán pecó y por medio de la desobediencia entró el pecado, el pecado vino al mundo y ahora todos tenemos que morir. Esa es la consecuencia que en la consecuencia que nos encontramos, la consecuencia por nuestro pecado. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Todos tenemos que morir. Todos tenemos que pasar por una muerte física, pero no todos tenemos que pasar por una muerte espiritual. Y es por esa razón que el Señor Jesucristo vino a morir y a dar su vida por usted y por mí, para que nosotros no tengamos que pasar por la muerte espiritual. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínense el amor que tenía Dios para con nosotros. Qué tan grande era su amor, que aun cuando nosotros hemos pecado contra Él, aun cuando le hemos desobedecido, aun cuando hemos fallado, su amor es aún más grande, que Él murió y dio su vida para nosotros, para que usted y yo no tengamos que pasar por la muerte espiritual. Este plan de Él venir y morir por nosotros fue un plan que Él lo tenía desde el principio del mundo. Si nosotros fuéramos a estudiar el libro de Génesis capítulo 1, nos damos cuenta que desde allí ya Dios tiene un plan para la humanidad. Desde allí Él ya está hablando. En Apocalipsis capítulo 13, el versículo 8, dice la palabra de Dios que Él es el Cordero de Dios que fue inmolado desde la fundación del mundo. Desde el principio del mundo, nuestro Señor Jesucristo ya fue prometido, ya fue anunciado que iba a dar su vida por nosotros. Cuando Adán y Eva pecaron, había un cordero, había un animal que fue sacrificado para vestirles a ellos con pieles. Cuando Eva y Adán se les anunció lo que iba a venir, se les dijo a ellos que en su descendencia, su heredero iba a pisar la cabeza de la serpiente. Y querido hermano, el día que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él pisó la cabeza de esa serpiente, Él la destruyó de una vez y para siempre. El pecado lo que quiere hacernos es destruirnos, y Satanás sabe que Él no puede ganar nuestras almas una vez que Dios las rescata, pero Él sí quiere destruir a todo aquel que no cree en Él. Y la palabra de Dios es muy clara. Dice la palabra de Dios que todo aquel que ha creído en Él ya es hijo de Dios, pero el que no cree y que rehúsa creer no verá la gloria de Dios, sino que la ira de Dios está sobre él. Y yo por eso estoy dando en estos minutitos un mensaje para que usted se escape de esa condenación del pecado, porque el pecado está en nosotros. Dice la Biblia que no hay justo ni a uno, no hay una persona que haga lo que es correcto. Todos hemos fallado, todos hemos pecado. El pecado es más, dice la palabra de Dios en el libro de Santiago 2:10, que si alguno guardare todos los mandamientos, pero quebrantare uno, se hace culpable de todos. Usted y yo somos culpables por causa del pecado, por causa de la desobediencia de un hombre y a continuación la desobediencia de todos nosotros
que hemos pecado contra Dios. Pero el amor de Dios es más grande, que aun cuando somos pecadores, Él nos ama, y aun cuando nosotros no lo merecemos, dice la palabra de Dios, que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios quiere regalarnos la vida eterna, y esa vida eterna se encuentra en Cristo Jesús. Está en Jesús porque Él fue el que murió por mí. La iglesia no murió por mí, mis obras no murieron por mí, un familiar mío no murió por mí, solamente Cristo. Por eso dice la palabra de Dios que en ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres hay salvación, solamente en el nombre de Jesucristo. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Así que Jesús es la respuesta para nuestra salvación. ¿Qué usted y yo tenemos que hacer para poder tener ese regalo de Dios? Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Querido amigo, Jesús es Dios, Jesús es el Salvador, Jesús es el único que nos puede salvar. Y la palabra de Dios dice en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dios quiere darnos la salvación y Dios quiere darnos ese regalo. Es gratuito, no hay que hacer nada, no hay que ir a una iglesia, no hay que hacer una ceremonia. Simple y sencillamente usted debe creer. Cuando había un carcelero, en la Biblia nos enseña que en Filipo el apóstol Pablo estaba encarcelado. Pablo y Silas estaban encarcelados. Dice la palabra de Dios que a la medianoche se rompieron las cadenas y ellos fueron liberados de este lugar, y el carcelero estaba a punto de asesinarse al mismo, porque lo que le esperaba era mucho peor. Y en medio de todo esto, en medio de lo que estaba sucediendo, Pablo les dijo a ellos que no se haga daño, porque aquí estamos todos. Y el hombre le dijo inmediatamente a Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y en Hechos 16:31 dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, creer en el Señor Jesucristo, y no solamente creer, pero creer que Él es Dios, que Él murió por mí, que Él resucitó, que Él está vivo, que Él puede salvarme, es lo que me va a dar la salvación. Si en este momento que usted está escuchando este video y usted ya le ha pedido a Jesús que sea su Salvador, déjame decirte felicidades. Pero es tiempo de crecer, es tiempo de seguir aprendiendo más, es tiempo de desear estar en los caminos del Señor, es tiempo de producir fruto. Aquel que es hijo de Dios produce frutos. Pero también, si usted no ha aceptado a Jesús como su Salvador, le hago la invitación para que el día de hoy, para que no espere para mañana, usted acepte al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Pídale por medio de una oración, pídale allí mismo en su casa, donde usted está. No espera para más tarde, y dígale al Señor Jesús: Señor, soy un pecador, merezco el infierno, pero creo que moriste por mí, creo que me quieres salvar, y yo te acepto como mi Señor, como mi Dios, como el que va a mandar en mi vida, como el que está en control. Te entrego todo. Aquí estoy para aceptarte como único y suficiente Salvador. Cuando Jesús murió en la cruz, Él dijo unas palabras ahí, Él mencionó la palabra que dice Tetelestai, que quiere decir el precio está pagado, consumado es. En inglés dice it is finished, está terminado. Ya Jesús lo hizo todo por usted y por mí, pero usted y yo necesitamos aceptarle a Él como su Salvador. Una vez más, quiero darte las gracias y te invito a tomar esta decisión. Si usted no lo ha hecho, no lo deje para mañana, porque no sabemos qué va a dar de sí el día. Pero si usted ya lo hizo, le felicito y le animo a continuar creciendo en los caminos del Señor. De igual manera, le quiero dar las gracias por mirar el video, y si usted no se ha suscrito a mi canal todavía, le invito a suscribirse. Dele un vistazo al lugar de suscripción, suscríbase y añádale a todas las campanitas para recibir las notificaciones de los siguientes videos que vamos a estar poniendo. Una vez más, muchas gracias y que el Señor le bendiga.